Yo soy Erwin Vázquez y esto es Ruta Innovación. ¡Comenzamos! Energía solar. El sol es fuego que nos envía su calor y luz para preservar la vida. Este recurso se usa para generar energía fotovoltaica por medio de paneles especiales que aprovechan la radiación solar en un proceso en el que los fotones o partículas energéticas reaccionan para formar un circuito de energía. El proceso es un poco más complejo, pero la energía solar ha hecho posible el funcionamiento autónomo de muchos aparatos y está tomando cada vez más terreno en el mundo. De esta manera el hombre aprovecha la naturaleza y la tecnología que ha desarrollado para lograr atender sus necesidades energéticas en mayor armonía con el planeta. Muchas gracias. La NASA publicó una película donde muestran cómo los telescopios observan el Sol. Nosotros estamos acostumbrados a ver una gama de colores. Sin embargo, cuando hablamos de la luz, nuestra vista ignora un sinnúmero de tonalidades. Estas pueden estar obedeciendo a temas químicos, simplemente a reacciones de la luz ante el paso de la capa de ozono, por ejemplo, y otras cosas. Este pequeño objeto que tengo en la mano es un panel solar. Así es, pequeñito. Y este es la fuente de energía del pequeño carro que vamos a desarrollar. Siempre estamos tratando de incentivar a los jóvenes a participar en las ferias de ciencia y tecnología con cosas diferentes, con cosas innovadoras. Esta semana veremos cómo hacer un carro impulsado con energía solar. Para fabricar nuestro carrito solar necesitaremos los siguientes materiales: un bote plástico que sea parecido al que presentamos en pantalla, 2 palillos, un panel solar de 5 o 6 voltios, 4 tapas de bebidas gaseosas, un poco de silicón y un lector de CD malo. Lo primero que haremos es extraer el motor de la lectora de CD. De aquí también sacaremos la correa de transmisión y los engranajes necesarios para hacer el sistema de transmisión del carrito. Generalmente los CD-ROOM tienen 3 motores: el que se encarga de la bandeja, el que se encarga del cabezal y el que se encarga de hacer girar el CD. El que nos interesa a nosotros es el que se encarga de hacer funcionar la bandeja, y es el que tiene una bandita o una correa de transmisión. Una vez extraído el motor, la bandita y la polea con una especie de engranaje, deberemos soldar un par de cables al motor en caso de que sea necesario, y luego soldar los cables al panel solar. Luego con una tijera vamos a cortar los palillos, y luego con un cautín que no usen para soldar pueden perforar las tapas en el centro, o simplemente con alguna otra herramienta hacerle un hueco en el centro, de tal manera que más tarde se puedan incrustar los palillos en él. Luego con el mismo cautín haremos 2 agujeros en la botella de plástico. Luego pasamos el eje de la rueda que recién estábamos pegando y fijamos la otra tapa en el otro extremo. Luego agregamos un poco de silicona en el eje para que funcione como topes. Deben recordar que las tapas también son fijadas con silicona. Y así tendremos listo el tren delantero de nuestro auto. Armar el tren trasero será un poco más complejo. Añadiremos una tapa al otro de los palillos. Luego debemos fijar la especie de polea justo en el centro. Ahí irá nuestra correa de transmisión. Y abrimos los agujeros en la botella.
Una vez que pasemos por el primer agujero, luego tenemos que incrustar la polea y la correa de transmisión. Para poder introducirla debemos de abrir la parte trasera. Pueden utilizar un cúter y en este caso yo estoy usando el cautín. Antes de que el eje cruce el otro agujero, ponemos la polea con el engranaje en el eje y añadimos la correa. Tendremos que hacer un agujero en la base para que no tope. Una vez que hayan logrado superar el obstáculo, deberán fijar con silicón la polea al eje y esta deberá quedar cerca de uno de los bordes. Y a la vez bastante centrada y perpendicular al eje para que pueda girar bien y pueda transmitir correctamente la energía del motor a los ejes. Luego de eso van a fijar la tapa que falta y van a poner los topes de silicón a los lados. Luego, tomando en cuenta las medidas del panel solar, harán una especie de calado para que la estructura del bote pueda sostener el panel solar. Exactamente lo mismo se va a hacer para el motor, para que quede justo a medida y se pueda fijar exactamente en la posición correcta. Luego se acomoda la correa se expone el sol y una vez que este reciba rayos solares, la energía será canalizada a través del motor. En el caso que les gire hacia atrás, lo único que tienen que hacer es invertir los cables del motor. Ya una vez probando que funciona, pueden decorar el auto solar y disfrutar con él. Antes del 2012 salió una película llamada 2012 y esta película relataba un fin del mundo apocalíptico generado por el tema de las tormentas solares. En el desarrollo de la película se menciona que a raíz de la fuerte tormenta solar, prácticamente la Tierra cambia su polo norte por el polo sur, pero en el proceso del cambio de los polos, la Tierra tiene que dar vuelta. Este movimiento provoca que los mares se vengan a la Tierra, provoca movimientos de las placas tectónicas y todo este caos pues termina en que los protagonistas de la película rápidamente llegan a China y en China están las grandes arcas, unos grandes barcos simulando la historia del Arca de Noé, donde se pretende darle continuidad o salvar la flora, la fauna y la humanidad. Ahora bien, veamos esto en el mundo real. Las tormentas solares existen, pero ¿realmente nos afectan? ¿Cómo es que esto funciona? Veamos. Las tormentas solares se producen cuando el ciclo solar alcanza su máxima actividad y justo después, es decir, cuando la actividad magnética del Sol
es más fuerte y comienza a descender. Hay un máximo solar cada 11 años. El último comenzó a finales del año 2012 y se prolongó durante el 2013. Las tormentas solares consisten en violentas exposiciones de plasma y de partículas cargadas llamadas fulguraciones y sobre todo eyecciones de masa coronal. Normalmente las eyecciones de masa coronal se producen tras una fulguración, pero no siempre es así. La actividad magnética del Sol hace que se formen bucles de plasma en su superficie. Cuando la actividad magnética es más fuerte, hay tantos bucles que chocan entre sí y provocan enormes explosiones de plasma. Alcanzan una temperatura de decenas de millones de grados. Durante una tormenta solar se expulsan y se expanden por todo el sistema solar millones de toneladas de plasma y partículas cargadas, junto con una gran cantidad de rayos X y gamma, la radiación más potente que existe. La radiación alcanza la Tierra en 8 minutos, ya que viaja a velocidad de la luz. Afortunadamente, nuestra atmósfera nos protege. Las partículas cargadas tardan en alcanzarnos de 1 a 3 días, aunque a veces llegan en solo unas horas. Chocan contra el campo magnético de la Tierra, lo comprimen y pasan a las capas altas de la atmósfera. Cargan la atmósfera con la potencia de billones de vatios, provocan sobrecarga en las redes eléctricas, apagones, averías en satélites y telecomunicaciones, perturbaciones en el tránsito aéreo, etc. Nuestra tecnología nos hace cada vez más vulnerables a las tormentas solares. Aún no es posible predecir cuándo se producirá una tormenta solar. Además, cuando se produce, se dispone de pocas horas en reaccionar. La tormenta solar más fuerte registrada hasta el momento fue en 1859 y se conoce como el evento Carrington. Destrozó la red de telégrafos y produjo auroras boreales tan espectaculares que se vieron incluso en España. Hoy, aunque no sean tan fuertes, producen más daños, ya que casi toda nuestra tecnología depende de ondas electromagnéticas. La tormenta solar con mayores pérdidas económicas fue en 1989, que dejó sin electricidad a más de 7 millones de personas en Quebec. No todo es tragedia. Esa es la buena noticia. El Sol a través de las tormentas solares nos regala un espectáculo increíble. Un espectáculo que muchos desean ver. Yo soy uno de ellos. Esto se da cerca de los polos. El lugar más famoso en la Tierra para ir a buscar las auroras boreales es Noruega. Veamos un poquito de las auroras boreales, unas tomas increíbles, y aparte de eso les explicaremos cómo es que se genera ese espectáculo de luz en el cielo por las noches. Las auroras boreales han fascinado a viajeros durante generaciones, pero ¿cuál es la explicación científica de este fenómeno natural? Cada aparición de la aurora boreal es única. En algunas ocasiones ves 3 bandas verdes bailando en el cielo nocturno. Otras veces se muestra como una cortina verde eléctrico o como un tornado de luz tenue. El color es un verde luminoso y a veces con un toque de rosa en los bordes y ocasionalmente violeta en el centro. Si hay mucha actividad ahí arriba, la aurora muestra una explosión final durante 1 o 2 minutos en forma de corona. Tras eso la aurora se termina de golpe y uno se pregunta si eso fue real o solo un miraje ártico. La explicación científica de las auroras boreales delatan al Sol como principal responsable de las mismas. Durante las grandes explosiones y llamaradas solares, se lanzan enormes cantidades de partículas desde el Sol al espacio, lo que comúnmente se conoce como lluvia solar. Estas nubes de partículas viajan por el espacio a velocidades comprendidas entre 300 a 1000 kilómetros por segundo. Cuando las partículas entran en el escudo magnético de la Tierra, son atraídas hacia el círculo que rodea el polo norte magnético.
donde interactúan con las capas altas de la atmósfera. La energía que se libera da pie a las auroras boreales. Todo este proceso sucede a unos 100 kilómetros sobre nuestras cabezas. Existe una leyenda de los habitantes de Noruega. Quizás no sea sorprendente que el espectáculo de la aurora boreal haya creado tantas leyendas como personas la han visto. El tambor de los chamanes de los Sami muestra símbolos de la aurora boreal. El fenómeno tiene varios nombres en Sami. Por ejemplo, es conocido como Gubushas, que significa la luz que puede oírse. Tradicionalmente, los Sami, el pueblo indígena de Noruega, han asociado la aurora boreal con el sonido. Durante la época vikinga, la aurora boreal era la armadura de las vírgenes guerreras valquirias, que emitían una extraña luz destellante. Lograr ver la aurora boreal es una actividad que denotará que usted es una persona perseverante. Recuerde que está totalmente a merced de la naturaleza. A la aurora boreal le encanta jugar al escondite. Observar la aurora boreal es a menudo un tira y afloja entre su paciencia y la aurora. Quédese en una zona donde se pueda ver la aurora boreal por lo menos una semana o preferiblemente 2. Y así se verá recompensado, a menos que el tiempo pronto decida obstruir su visión de las nubes.